Y he titulado esta enseñanza Dormidos espiritualmente. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Y leemos la palabra del Señor con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu de Dios, y la iglesia bendecida dice: Amén. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasa de él aquella hora. Y decía: Ama, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Gloria al Señor. Pónganse cómodos, mis hermanos. Quiero que esta noche estemos atentos a esta palabra, porque es una palabra de gran bendición. Es una palabra que va a transformar nuestras vidas, y por eso la he titulado Dormidos espiritualmente. Hay muchos que dicen ser cristianos, que vienen a las iglesias, que van a las iglesias, pero que su condición espiritual es de un adormecimiento total. La Biblia nos da esta hermosa ilustración de lo que ocurre cuando no podemos velar, de cuando no podemos estar en oración delante del Señor. A veces, cuando las personas conducen y se quedan dormidos, es un causal de muchos accidentes el quedarse dormido. Ahora, yo sé que todos nosotros, no sé si solo me pasa a mí, pero cuando tengo que madrugar tipo 4 de la mañana, uno tiene que colocar la alarma, ¿cierto que sí? Yo lo hago, no sé si usted lo hace, pero yo procuro dejar un poquito el celular retirado, porque ya me ha pasado que si lo dejo muy cerquita, entonces suena y uno inconscientemente lo apaga o lo pospone 5 minutitos, y a veces esos 5 minutitos se convierten en una hora. Y así hay muchas personas que por dormirse un poquitico más han perdido su trabajo, o han tenido problemas en su trabajo, o han llegado tarde a algún lugar. Humanamente, el sueño nos debilita. Cuando usted tiene sueño, usted no rinde. Cuando uno está trasnochado, el cuerpo automáticamente no funciona bien. Ya usted se siente agotado. Hay personas que cuando están trasnochando o trasnochan, se vuelven irritables. Ya les habla usted, así les habla con amor, responden agresivamente. Aquí hay algo que me impacta en esta palabra. Quiero hacerles una ilustración para que ustedes entiendan cómo llegaron al huerto de Getsemaní. La Biblia habla de que Jesús instituyó la cena, la Santa Cena. Horas antes, Jesús había partido el pan y se los había dado a los discípulos. Horas antes habían bebido de la copa de vino que simboliza el nuevo pacto de la sangre de Jesús. Pero ahí, a ese momento, ya los discípulos sabían que el que iba a traicionar, el que había traicionado mejor a Jesús, era Judas.
en contra de Jesús. Y como Jesús sabía que su hora había llegado, como inició su ministerio, quería terminar. Noten ustedes que cuando Jesús inicia su ministerio, va al desierto y ayuna durante 40 días, en ayuno y oración. Y cuando ya su ministerio estaba pronto a terminar, Jesús dijo: la manera correcta para que venga eso es que me encuentren en comunicación con el Padre. Y Jesús le dice a sus discípulos: bueno, muchachos, vámonos, acompáñenme. Y se van a un huerto llamado Getsemaní. Y allí en el huerto de Getsemaní dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Pero de los 11 discípulos, Jesús toma la decisión de llamar a 3. Al primero que llama es a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que lo acompañaran un pedacito, unos metros más adelante. Muchos se preguntarán: bueno, ¿por qué llamó solo a 3? Eran 11 los que estaban ahí. ¿Por qué 3? Porque estos 3 fueron los que durante el ministerio de Jesús estuvieron ahí, hombro a hombro con el Señor. Hoy el Señor nos ha llamado a todos a servirle. ¿Alguien el Señor lo ha llamado a servirle? Gloria a Dios. Pero no todos están en el mismo nivel. No todos van a estar en el mismo lugar. ¿Saben por qué? Porque unos ya dispusieron su corazón, otros dicen un día sí, al otro día dicen no, y otros sencillamente, aunque están aquí, aunque vienen a la iglesia, no han dispuesto su corazón para Dios. Por eso Jesús le dice a estos 3: ustedes que estuvieron conmigo, vengan, estén aquí un poquito más cerca de mí. Y caminan unos cuantos metros y le dice: quédense aquí, espérenme, oren, vengan mientras que yo oro. Y Jesús va y ora y hace una oración que debe ser un ejemplo para nosotros en estos tiempos en los cuales la iglesia cristiana ha sido pernotada por Satanás, ha sido infiltrada por el diablo. Hay muchas iglesias donde están haciendo ver a nuestro Salvador, a nuestro Dios, como si fuera un todero o como si fuera nuestro mandadero. Lo que quiero decirles esta noche es que hay iglesias donde le dicen a la gente: pídale a Dios, pero les están inculcando que le pidan a Dios sin reverencia. De una manera irreverente ya la gente está diciendo: es que Dios dijo que va a hacer esto y es que Dios tiene que hacerlo. Que hoy en día usted quiere un milagro, listo, está bien, quiere un milagro, entonces haga un pacto con Dios y pague para que Dios le haga. Y están haciendo ver a Dios como si fuera un tigre que se acomoda a nuestros caprichos o a nuestro beneficio. Es verdad, Dios es un Dios de misericordia. Dios concede las peticiones ¿de qué? De nuestro corazón. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso quiere decir que para que Dios escuche nuestra ruega, nuestra súplica, tenemos que estar humillados ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Jesús nos enseña cómo se hace. Jesús sabía que ya la hora había llegado y dice: bueno, me voy a orar al Padre. Y miren qué hermoso. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Yo sé que tú eres el Dios de lo imposible. Yo he visto que tú lo haces todo. ¿Alguien ha visto la misericordia de Dios? ¿Alguien sabe que Dios es bueno? ¿Que Dios cumple? Gloria a Dios. Y Jesús llega y le dice al Padre: aparta de mí esta copa. En un acto de humildad está diciendo: Padre, si es posible que yo no pase por lo que sé que va a venir para mí, pues pásame esta copa. Señor, en otras palabras, si no es necesario que yo pase por esta prueba, por favor, ayúdame. Jesús aquí demuestra su lado más humano. Aquí se refleja la humanidad, el 100%
de Jesús como hombre, reconociéndole al Padre que necesitaba, que si era posible que Él no pasara por tanto sufrimiento, pues que lo hiciera. Pero Él no vino con orgullo, Él no vino con arrogancia, que es lo que están haciendo muchos cristianos en este tiempo, que están dormidos espiritualmente. Llegan ante el Padre, no en una actitud de humildad, no en una actitud de humillación, sino en una actitud de soberbia. Yo no entiendo por qué me pruebas. Si cristianos quieren orar al Señor, Señor, pero ¿por qué yo solo tengo que pasar pruebas? Yo no entiendo qué es lo que quieres conmigo. Así he escuchado a muchos cristianos que vienen y me dicen: es que estoy mamado, que Dios me pruebe. Ya no aguanto más, es que Dios no ha terminado de pasar una prueba y me mete en la otra prueba. A mí sí me dijeron que eso de ser cristiano no era fácil, pero es que esto es solo pruebas. Así hablan muchos cristianos. ¿Saben por qué hablan así? Porque están dormidos espiritualmente. Porque el que está despierto sabe que la victoria la tenemos de la mano de Jesucristo. Con Cristo somos más que vencedores. Y entonces Jesús le dice: mas no lo que yo quiero. Padre, está bien, yo quisiera que fuera eso, pero si tu voluntad es que no me vas a escuchar, sino que vas a hacer tu voluntad, está bien. Yo me someto a tu voluntad. Y él le dice: Padre, pues yo no quisiera pasar por eso, pero si es lo que tú quieres, está bien. Y yo sé que a nadie le gusta ser probado, ¿o sí? Acá no hay nadie que quizás diga: yo soy feliz en las pruebas. Aunque la Biblia dice que tened por sumo gozo cuando os saléis de ¿qué? En las diversas pruebas. La Biblia dice que es necesario gozar, pero tenemos que ser sinceros, porque la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces tenemos que con honestidad decirle a Dios: Señor, está bien. Reconocemos que no nos gustan las pruebas, pero las pruebas son necesarias en la vida del cristiano. Hoy no vengo a decirles que si la prueba es así de grande va a ser la bendición. Hoy quiero decirles que las pruebas es el mecanismo que Dios usa para saber lo que hay en el corazón de nosotros, para saber si hemos o no de cumplir sus mandamientos. Dios nos prueba para ver cuál es nuestro nivel de fe, porque decir que amamos al Señor, todos aman a Dios. Decir que creemos en Dios, todos creen en Dios. Bueno, la gran mayoría, porque hay muchos ateos hoy en día, muchos satánicos. Pero si usted va a esta hora a una cantina y busca por él, y usted cree en Dios, claro, yo creo que Jesús. Chuchito me cuida, eso es un borracho. Pero hay una diferencia entre el creer y el hacer la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que están en las iglesias que creen en Jesús, que Jesús vino, murió, que gracias a Él vamos a ser salvos, pero no hacen la voluntad de Dios. En cambio, yo quiero, mis hermanos, que esta noche usted aprenda que si usted quiere ser salvo, debe hacer la voluntad del Señor, poner por obra sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, ¿cuántos aman a Jesús? Guardar mi mandamiento, dice el Señor. Es necesario guardar los mandamientos de Dios. Ahora, Jesús está ahí inspirado, orándole al Padre, pidiéndole que los guarde si es la voluntad de Él, o si no, que haga su voluntad. Termina de orar y se devuelve. Vio sorpresa, verso 37. Y vino luego y los halló. Pedro estaba que roncaba con la carcacha de su pez. Estaba Pedro en lo más rico del sueño. Y se despierta así como quien no quiere la cosa cuando Jesús le habla y Jesús le pega esta exhortada y le dice: ni siquiera lo llama por Pedro. Recuerden que Pedro es el nombre que Cristo le pone. Y le dice, eso es como cuando, me hace acordar esto, para que se rehaga un poco, cuando, ¿quién vio el Chavo del 8? Todos vimos el Chavo del 8, ¿cierto que sí? Ustedes saben que cuando doña Florita estaba feliz con Kiko, le decía Kiko, ¿cierto que sí? Pero cuando doña Florita estaba brava, se
chico ya sabía que la mamá. Aquí Jesús se puso bravo, se enojó. Y no lo llamó por Pedro, sino de una vez le dijo: Simón. Pues yo me imagino a Pedro ahí. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Pedro no pudo ni hablar. Pedro se quedó callado. Verso 38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Aquí viene la primera parte de esta enseñanza. Ahora la primera parte de la enseñanza. Para que usted no caiga en ese adormecimiento y para que usted no se duerma espiritualmente, lo primero que usted tiene que saber es que debe velar y orar. El que vela es aquel que está atento a los ataques del diablo. Mis hermanos, muchos caen en tentación porque no ven las señales. Muchos caen en tentación porque no ven el peligro venir. Muchos caen en tentación porque cuando Dios usa a sus instrumentos, no ponen atención. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando usted está dando una predicación y usted empieza a recibir el tema, usted dice: qué chévere que tal persona estuviera. ¿Sí les ha pasado eso? Dice: hermano, no es para la persona que no está aquí. Esta predicación es para usted. Porque si usted está aquí, es porque la bendición es para usted. Gloria al Señor. Y los que van a escuchar van a ser bendecidos. Gloria a Dios. Pero miren, ahí, en eso que les ejemplo, usted empieza a pensar: si estuviera el hermanito, la hermanita, ahí sí, cuando el pastor predica no viene, usted está pecando. Porque está juzgando. Y como segunda medida, usted le está dejando robar la bendición. Porque usted empieza a ver cómo la predicación, cómo esta palabra hubiera surgido en fe o hubiera servido en la vida del hermano. Mis hermanos, la palabra no es para empezar a echarnos los unos a los otros. La palabra hay que recibirla, escribirla y atesorarla en las tablas de nuestro corazón. Y aquí Jesús le da esa llave y le dice a Pedro: bueno, hijo, si usted no quiere caer en tentación, póngase a velar y póngase. Por eso es que el diablo nos devora, porque no velamos, porque no abrimos los ojos. Mis hermanos, siempre, ante cualquier circunstancia, Dios nos muestra. ¿O acaso dice la palabra de Dios, hermano, que nada, escuchen bien, nada acontece sin que antes lo anuncie por boca de quiénes? De los profetas. Dios lo muestra. Ahora, si usted dice: bueno, Dios no me habló, pero Dios da el sentir. Dios le coloca ese sentir de que no haga eso. Si usted pasa por encima de lo que Dios le pone, pues no te quejes ahora. Ahora, y Jesús le da esa clave y le dice: bueno, pilas, tiene que velar, tiene que orar, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? La Biblia dice que donde hay mucho tiempo para perder, hay ociosidad. Y cuando hay ociosidad, hay pecado. Entonces el que duerme mucho está pecando. El que tiene mucho tiempo para perder está haciendo lo malo en la presencia de Dios. Porque tiene lugar para o dar lugar a la maquinación de los malos pensamientos. Y por eso cae en el error. Y Jesús viene y le hace esa exhortación tan tremenda a Pedro. Yo creo que Pedro, cuando Jesús lo llama y le dice: Simón, yo creo que Pedro miró los ojos y estaba así como un sonámbulo ahí. Ah, Jesús, ¿qué quieres? Sí, maestro. Pero el sueño, y yo sé que a todos nos ha pasado, a veces uno está así dormido, bien rico, y le hablan a uno: mira que tal cosa. Y uno como que sientas y viene a hacer: no, sí. Y otra vez sigue dormido. Pues Jesús otra vez se fue a orar y dijo las mismas palabras. Y al volver por segunda vez, otra vez estaba durmiendo.
Mire lo que dice el verso 46. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué. Jesús va y ora otra vez y vuelve otra vez y los despierta. No podían ni hablar, no sabían ni qué decirle a Jesús. Yo no sé cuando a veces a ustedes les dicen que hagan algo y se les olvida. A veces nos pasa eso. Por lo menos hoy hay una cosa, predicando la corteza. Hoy yo tenía que sacar la basura. Hoy es jueves. Hoy he hecho esta abierta. Y se me olvidó. Y me dijeron todo el día, saque la basura. Y se me olvidó. Ahora que llegue, me van a decir, si se acuerdan, mi esposa me va a decir, ¿qué pasó que no sacó la basura? O fijo mañana, cuando se despierte y se dé cuenta que no saque la basura, es donde va a haber el problema. Y ahí es donde yo voy a estar como los discípulos, no voy a saber qué decir. Así que espero que Dios me ayude a acordarme. Ahora, en el verso 40 dice que ellos no sabían qué responderle. A veces nos pasa eso, que dejamos de hacer cosas y cuando nos llaman a cuentas, nosotros no sabemos ni qué responder ni qué decir. Y entonces nos toca ¿qué? Quedarnos callados. Y las abuelitas tenían un refrán, un dicho que dice que el que calla otorga. Y resulta que la Biblia dice, eso lo dice la abuelita. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús, que es el que va a juzgar a vivos y a muertos, no va a dar a nadie. ¿Y qué pasa? Esto les pasó a los discípulos. Los discípulos Jesús les dijo, oren, ven a mí mientras yo oro. Ya ven. Y los discípulos se quedaron. Pero ahora la cosa es a otro precio, porque Jesús dijo que Él se iba, pero volvería. Y la Biblia dice que Él vendrá por una iglesia limpia, sin mancha y sin qué. Y como si fuera poco, Jesús que todo lo dejó ahí. Porque es que Jesús nos vino, nos enseñó y nos anunció lo que vendría, que es la venida de Él. Pero nos dijo qué debíamos hacer o qué debemos hacer en esa etapa o en este proceso que estamos antes de la venida del Señor. Entonces hay una parábola que quiero compartir con ustedes así rápidamente, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿La han leído? Las 10 vírgenes, 5 sensatas o prudentes, o las 5 insensatas. Las prudentes o las sensatas fueron vírgenes que entendieron. El esposo salió y volvería. Y ellas tenían simplemente que ir y comprar aceite para sus lámparas para esperar la venida de Jesús. Esa parábola es para la iglesia. Hay iglesia del Señor esta noche. Gloria a Dios. Entonces escuchen esto. Jesús nos pide que compremos aceite, pero no es el que vende en las estaciones de servicio. Es el aceite de la unción. Es el aceite que da el Espíritu Santo. Y ese no se puede comprar con plata. Hay muchas iglesias donde les venden a usted la supuesta unción de Dios. Pero yo he comprobado que la única manera para recibir usted la unción de Dios es de rodillas y haciendo la voluntad del Señor. No hay más. El que le diga a usted que existe una fórmula mágica para las tierras es un mentiroso. La única manera es obedeciendo al Señor, poniendo por obra su palabra. Entonces esas vírgenes sensatas compraron el aceite y estaban preparadas, pero había 5 que son como la otra parte de la iglesia, que dicen, hoy no ven la iglesia. Hermanos, hermano, qué pereza, el pastor quiere que lo haga la iglesia. Hermanos, hay discipulado, qué pereza madrugar, hermano. Esa parte de la iglesia hace parte de las vírgenes insensatas. Y esas vírgenes insensatas dijeron, ay, qué afán de ir a comprar el aceite. Esto el esposo todavía se demora. Esos cristianos que dicen, ay, coger las cosas de Dios con favor. Esos cristianos a veces nos critican, porque hay muchos que porque estamos aquí, hoy, o venimos seguido a la iglesia, entonces nos critican. Es que no ahora quieren estar en la iglesia. Nosotros estamos aquí porque nos estamos preparando, porque estamos comprando aceite.
Y si usted despierta, va a ser salvo para la gloria de Dios. Porque cuando usted despierta, es bendecido, gloria a Dios. Ahora, entonces esas vírgenes insensatas se quedaron ahí arriba. Se quedaron viendo televisión como hace mucho el domingo. Se quedaron anochando y no vamos a la iglesia, anochemos luego. Y resulta que se escuchó a la medianoche una gran voz que decía: ¡viene el esposo! Y ahí sí todos se despertaron. Y las prudentes, las que habían comprado el aceite, pues relajaron. No hay problema, que venga el esposo. Y prendieron sus lámparas. Pero las insensatas no tenían aceite. O tenían aceite, pero no. Y le dijeron a las otras mujeres: danos del aceite que ustedes tienen para que no se haga falta. Pero como las eran sabias, sabían que si les compartían se les iba a acabar, no les dijeron: vayan y compren y vuelvan. Y se fueron. Pero cuando llegó el esposo, dice la escritura que entró y cerró. Y luego las otras llegaron y golpearon y lloraron y patalearon. Y el Señor no les abrió la puerta. Mis hermanos, tal cual va a ocurrir con ellos. Muchos son los llamados, pero pocos. El que abre la puerta se llama Jesucristo. Jesucristo mismo es el que le va a decir a muchos, y yo espero que usted y yo escuchemos estas palabras de Jesús. Escuchen esto. Yo a veces como que sueño, despierto, bueno, yo me deleito y yo sueño el día glorioso que estemos frente al Señor. Y que Él me pueda decir, y les diga a ustedes: venid, benditos de mi Padre, a heredar lo que os había preparado desde antes de la fundación del mundo. Que se le abra a usted esa puerta. Yo sueño con eso. Y que haya un aviso así grande que diga: bienvenidos al paraíso. Y que usted con sus vestiduras blancas, yo me imagino que eso debe ser tremendo. Yo me imagino que uno debe allí estar uno llorando porque es la gloria de Dios. Y yo creo que Dios nos trayendo a la memoria todas las pruebas, todas las luchas, pero por el otro lado como que los ángeles ahí haciendo las manos, así que así se podría lograrlos. Yo sueño con eso. Yo sueño con entrar triunfante a la presencia de Dios. Pero para eso tengo y soy consciente que no puedo dar lugar a ti. Para eso tengo que ser consciente que no me puedo dormir. Porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Y para nosotros hay una demanda grande. ¿Saben por qué? Porque por los frutos nos conocerán. A ti y a mí nos van a conocer porque somos hijos de Dios. Pero viene la otra cara de la moneda. La parte triste. Que yo espero del Señor que ustedes no tengan que escuchar esas palabras. Y que ninguna oveja tenga que recibir esas palabras tan duras de parte del Señor. Porque en ese mismo día y a esa misma hora, a muchos el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conozco. Y entonces, como ellos no entendieron la Biblia, como ellos no vieron el día de predicación que dijimos que nadie se puede justificar delante del Señor, entonces van a decir: Señor, Señor, llorando. ¿Acaso en tu nombre no profetizamos? ¿Acaso en tu nombre no echamos fuera demonios? Señor, ¿acaso no iba a la iglesia hermosa? Señor, pero usted no diezmaba. Está bien, de vez en cuando ayunaba, pero ayunaba. De vez en cuando leía la Biblia, pero la leía. Y el Señor, con toda autoridad, le va a decir: apartaos de mí, malditos al fuego. Son palabras duras y son palabras que yo no quiero escuchar. Pero si no queremos escuchar esto, no hagamos lo que hicieron estos discípulos. No durmamos, porque el que duerme pierde. No dejemos que Satanás adormezca nuestros dones espirituales. Muchos tienen dones espirituales y los tienen ahí guardaditos. Muchos creen que los dones que Dios les ha dado es para coleccionarlos. No.
Los coleccionistas no tienen lugar en el reino de Dios. Los dones que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado es para que los uses. Hay muchos que están durmiendo. Hay muchos que no han entendido lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y 8 dice, al 8. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria al Señor. Mis hermanos, hemos sido llamados a hacer luz en medio de ¿qué? Las tinieblas. Pero hay muchos que se confundieron. Hay muchos cristianos que creen que es al contrario, ser tinieblas en medio de la luz. No, es ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, aquí el apóstol Pablo hace una alusión impactante. Todos los apóstoles hablan, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, dice que el que se constituye enemigo del mundo se constituye enemigo. Y hay muchos cristianos que le están coqueteando al mundo. Hay muchos cristianos que por su adormecimiento, porque está dormido espiritualmente, coquetea con el mundo. Entonces todavía le dan rienda suelta. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hacer pues morir en vosotros la carne. ¿Saben? Hay mucho cristiano que está dormido espiritualmente y por eso se les hace tan duras las pruebas. La Biblia dice que con la prueba o con la tentación el Señor da la salida. Pero ¿sabe a quién le da la salida? Al que está despierto. ¿Cuántos están despiertos esta noche? Gloria a Dios. Cuando usted está despierto, usted se acuerda y usted dice, Dios mío, ¿verdad que la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré? O sea, usted dice, yo sé que Dios me saca de esto. Si usted está pasando una crisis económica, pero usted está despierto, usted dice, Señor, tu palabra dice, yo te di hermano. Tu palabra dice, probarme ahora en esto, pues Señor, aquí es donde te necesito. Pero eso solo lo entiende el que está despierto. El que está despierto, vienen las enfermedades, Dios permite que nuestro cuerpo se deteriore, viene la enfermedad. Y el que está despierto dice, Señor, pues tu palabra dice que por la llaga del Cordero somos sanos. El que está despierto peca. Ustedes saben que nosotros pecamos todos los días. Pero el que está despierto sabe que tiene que reconocer su pecado, sabe que tiene que humillarse delante de Dios. Y como está despierto, por allá dentro de su ser, se le prende el poquitito y dice, Señor, tu palabra dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Señor, yo pequé, yo fallé, yo me arrepiento, pero tu sangre, Señor, me lava mi pecado. ¿Cuántos quieren esa palabra? Gloria a Dios. Para eso hay que estar despierto. Si ven, cuando usted está despierto espiritualmente, ¿cómo ve la vida de una manera diferente? Cuando usted está despierto espiritual, usted dice, Señor, me estás probando, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué propósito hay con esta prueba? Quizás su fe venga un poquito, pero usted dice, Señor, yo sé que así como la otra vez, ¿te acuerdas, Señor, cuando me pasaste por eso? ¿Te acuerdas que me diste la victoria, Señor? Yo sé que de esa manera sacas. Cuando usted está despierto, usted vive, usted es una máquina.
Una máquina que está declarando palabra de vida. Una máquina que está declarando palabra de fe. Si usted está dormido, va a pasar esto. Y aquí van a entender la enseñanza. Con eso voy a terminar. El que está dormido tiene una crisis económica y entonces lo primero que empieza es a mirar, a ver qué ve. Porque se olvida que Dios es el proveedor. Entonces, como tiene un problema económico, entonces, ¿ve? Eso me pasa por estar dando el diezmo. Si no, yo no diera el diezmo, entonces ahí tendría plata. Pero como ya debo el diezmo, pues ahora no me quede sin plata. Entonces, el que está dormido, inconscientemente, escuchen esto, empieza a rechazar las promesas de Dios. ¿Se acuerdan que al principio le dije que cuando usted está dormido y le suena la alarma a usted inconscientemente? Apaga la alarma. La alarma tenía el propósito de despertarte para que pudieras hacer lo que habías dicho la noche anterior. La palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen la función de despertarnos espiritualmente. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de verdad nos redarguirá y nos enseñará lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Amén. Pero si usted duerme, el Espíritu Santo no lo va a poder despertar. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces ustedes están cansados o rendidos? Usted se priva literalmente. Que es para usted, o si usted le dice a alguien, venga, voy a dormir, pero llámeme. Y a usted le puede marcar 100 veces y usted no se despierta porque usted está espiritualmente. Hay muchos que les hemos hablado. Espiritualmente hay muchos que le han dicho, hermano, si hay que orar, oremos. Hermano, vamos a ayunar. Hermano, usted le dijo, sí, haga esto. Y no lo hace. Espiritualmente están dormidos. Y cuando usted está dormido, usted no ve la gloria de Dios. Señor, pero ¿por qué no veo gloria? Señor, pero ¿por qué no me respondes? Hoy quiero decirles a esos. El Señor no te responde porque estás dormido espiritualmente. Mientras estés dormido no vas a ver nada. O cuando usted está dormido, ¿usted puede ver la televisión? O cuando usted está dormido, ¿usted puede escuchar lo que pasa alrededor suyo? No. Usted está dormido. Y cuando usted cae en ese adormecimiento, se vuelve presa del diablo. Por eso la Biblia dice que usted debe estar revestido de la armadura de Dios. Por eso la Biblia dice que usted debe estar allí parado en la línea de batalla. Para que cuando venga el día malo usted pueda resistirlo. Hay muchos que están dormidos espiritualmente. Entonces viene la ruina, el espíritu de ruina. Y como están dormidos, dejan que entre a su vida. Pero el que está despierto sabe que la ruina es un espíritu inmundo. Sabe que Jesús nos dio poder y nos dio autoridad. Entonces el que está despierto se levanta, ora y reprende y ve la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Gloria a Dios. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de en verdad dejar de dormir. Jesús va a venir. Y Jesús ya nos dio una gran comisión. Jesús dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda, hacer discípulos a las naciones. Esa fue la comisión que Jesús dio. La buena pregunta es, ¿la estamos cumpliendo? Y si no la estamos cumpliendo, es porque estamos dormidos. Tenemos que despertar y tenemos que esforzarnos cada día más. Yo sé que hay muchos que lo están haciendo. Yo sé que muchos están tratando, y es verdad, tratamos. Y eso no es para venir a chicanear y decir, yo soy el que más traigo a la iglesia, ¿no? Porque el que pese y escudriña la mente y el corazón de los hombres es Dios. Pero también tenemos que reconocer que nos falta. Que hay momentos que Dios pone a esas personas ahí para que le hablemos y nosotros por nuestro miedo, a veces nos da temor a que nos rechacen. A veces como que, yo no sé si les ha pasado, a mí a veces me ha pasado, ya no me pasa, pero a veces me pasaba, antes me pasaba mucho, que Dios me daba las palabras para hablar a una
persona y yo empezaba, ay, ¿será que soy yo? ¿Y qué tal que no le esté pasando a eso? Y entonces cuando por fin me decidí, y bueno, voy a creer al Señor, entonces me daba el sentir de una mujer que estaba muy triste. Yo le dije, venga, es que el Señor me inquieta, usted está triste. Y me encontré con una dormida muerta espiritualmente. Y me dice, no, se equivoca, estoy bien. Y yo dije, bueno, entonces al fin que Dios, sí o no. Y eso hizo que yo durante un tiempo dije, no le vuelvo a hablar las cosas, soy yo que se está inventando las cosas. Pero un día, Dios me llevó a este pasaje bíblico. Y con esto termino la enseñanza esta noche. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 y 9. Quizás es un pasaje que conocemos muchos, porque habla acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Estamos ahí en la lectura? Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Habla acerca de la misión de la atalaya. Y el versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Quiero hacer una pausa ahí. ¿A cuántos el Señor le ha dicho que son atalayas de su casa? A todos, ¿cierto que sí? Aquí dice: y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y yo estaba en esa lucha porque al principio también a mí me fue difícil entender las cosas de Dios. Y yo estaba ahí diciendo que no iba a volver a hablar a nadie porque eso lo rechazaban a uno. Y esa misma noche que llegué a mi casa, después de trabajar, estaba muy cansado. En ese entonces trabajaba como cobrador. Y el trabajo de cobrador es un trabajo que no es pago del mundo. Yo llegué esa noche cansado, aburrido. Por allá estaba curándole. Ese día me pasaron muchas cosas. Ese día, primero, espiritualmente, a la persona que Dios me inquietó que le hablara, me negó que estaba mal. A los días supe todo lo que le pasaba. Yo decía, muérgano diablo. Pero ese día ya me causó un problema espiritual a mí, porque yo empecé a dudar de que Dios me usaba. Y entonces, como dudé, y como estaba trabajando de cobrador, llegué a cobrar a una joven. Y la joven me dice, pues la verdad, no te comprendo. Entonces ya tuve yo que decirle, mira, está tan colgada que yo voy esta tarde a la empresa, paso eso y eso va para cobro jurídico. Ya se lo mandan para una casa de cobranzas. Entonces viene la estrategia de acá. Dice la muchacha que dice, dime cómo me puedes colaborar. Y le digo, la única manera de colaborar es que pagues. Entonces viene Satanás, entonces viene la mega propuesta. Cambiamos una cosa por la otra y se me ayuda. Si yo hubiera estado dormido espiritual, ¿qué hay por ahí? Ahí mismo yo hubiera dicho, papá, ¿dónde está? Papá, ya. Yo ese día le dije a esa mujer, mira, hubiese venido cualquier otro cobrador de la empresa y hubiera dicho que sí, hubiera estado contigo, y a los 8 días te está llegando la carta de cobro jurídico. Porque créeme que nadie va a pagar tu deuda. La deuda la adquiriste tú y tienes que pagar. Lo que tienes es que ponerte juicioso. Y me fui. Y llegué a otro lado donde
Satanás me estaba esperando. Yo llegué, sonriente, buenas tardes, yo vengo de la empresa del teatro. Vengo a morar, eso se sacó un perfume al médico y está colgado preso. Entonces, pues, hago un abono para que se evite que me empiecen a llamar los abogados y a meterle la policía. Pues no voy a pagar ya lo que se me debe, bla. Yo venía allá pareado, asoleado, andar por las calles de Villavo por ese sol, eso es tremendo. Y más como a las 5 de la tarde estaba yo molido. Y el humanidad, mi carne también se sintió, oiga, pero este man, ¿qué le pasa? Mi hermano, ¿qué le pasa? Yo vengo de buena manera y no sé cómo me recibe, ya, porque me estaba yo, porque la carne me estaba chispoteando. Y dije, ¿sabes una cosa? Yo me voy a poner a pelear con usted. Si no quiere pagar los problemas, mucha. Llegué a la casa, mandé el informe que debía enviar esa noche. Y cuando me vine a leer la palabra de Dios, cuando me acordé que Dios era mi socorro, cuando me acordé que Dios era todo, y después de ese día yo, ay Señor, estoy tan cansado, y empecé a quejarme, este trabajo como que no es para mí, llevaba 15 días apenas. Y era la promesa de Dios. Dios me había prometido que me abriría una puerta de bendición. Y sí, el trabajo de cobrador es bueno. Lo que pasa es que tiene sus riesgos y uno tiene que tener mucha paciencia. Y yo me estaba quejando y dije, ay, bueno, Señor, ya para acabar este día, Señor, háblame a través de tu palabra. Y bueno, yo esperaba que Dios me hablara cosas bonitas. Y no, pues toda la palabra de Dios es bonita. Y es hermosa, y es deleite, y es vida para nosotros. Pero yo estaba esperando que Dios me dijera, hijo amado, ten paciencia. O hijo amado, yo esperaba que la Biblia me dijera al Señor, hijo amado, tranquilo. Te voy a sacar y te voy a colocar en otra puerta del empleo. No. Dios no me habló eso. Abro la Biblia. Conozco al profeta Ezequiel. Y lo primero que veo es que a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa. Yo no tenía ni idea de lo que era atalaya. ¿Qué significaba ser atalaya? Yo no sabía qué era eso. Pero alguna vez fui a un discipulado. Y en el discipulado el pastor nos dijo, bueno, los que quieran de verdad buscar de Dios y quieren aprender y quieran servirle, compren una buena Biblia de estudio. Pero aparte de eso, cómprense un buen diccionario bíblico. Y si les queda, entonces cómprense una buena concordancia bíblica. Y yo ya me había comprado mi diccionario bíblico. Atalaya, ¿qué será eso? Y lo encontré. Y cuando encontré el significado de atalaya, entendí que lo que me había pasado no era para que me durmiera espiritualmente, sino era para que despertara. Porque la lucha es contra Satanás. Y Satanás siempre va a querer colocarnos obstáculos. Satanás siempre va a colocar tropiezos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Por encima de los tropiezos, por encima de las dificultades, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Y saben, mis hermanos? Ese día entendí que a pesar de los obstáculos, uno tenía que perseverar. Y yo leí eso, yo me puse a llorar y yo dije, Dios mío, perdóname, porque no es quedarme callado, es seguirles hablando con mayor autoridad. Y al otro día, eso fue un lunes como el miércoles, a los 2 días, me fui a sobre la señora que Dios me había entregado. Y llegué otra vez y le dije, ¿sabe una cosa? Usted me puso a dudar. Me dijo, ¿en qué? ¿Qué es lo que le dije? Yo le dije que usted estaba triste y usted me dijo que no. Le dije, pero vengo a decirle que Dios me dijo que sí. Usted está triste. Esa señora se quedó viendo y empezó a llorar. Y abrió su corazón. Y me contó todo lo que le estaba pasando. Hay cosas que Satanás nos hace resistencia. Y el cristiano que está dormido dice, bueno, pues no es la voluntad de Dios. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que usted persevere. La voluntad de Dios es que usted reciba la victoria. La voluntad de
y tu casa sean salvos para la gloria del Señor. Esa es la buena voluntad. Y he titulado esta enseñanza Dormidos espiritualmente. Y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 32, del capítulo 14, versículo 32. Y leemos la palabra del Señor con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu de Dios y la iglesia bendecida. Dice: amén. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecer